Bien, hermano, vamos a comenzar hoy un tema que he puesto conversando con Dios. Porque hace días que le he estado diciendo que ponga atención a las ideas espirituales que Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón. Porque esa es la manera en la que Dios, a través de su palabra, se comunica contigo. Y yo quiero hoy que todos aprendamos a descubrir esa especie de conversación interna que Dios está teniendo con nosotros. Y vamos a ver que Dios históricamente ha sido así. Digamos, la primera parte del encuentro, del choque de Dios con nosotros viene a través de su palabra. ¿Amén? Algo que Él pone en nuestro corazón, algo que Él pone en nuestra mente, que nos despierta hacia Él. Que nos, como le he dicho, nos atrae. Incluso la palabra que usa la Escritura es seducir. Dios comienza a seducirnos, a atraernos hacia Él. Amén. Y históricamente el Señor ha obrado así. Miren, Génesis 12, del 1 al 4, este es el llamamiento de Abraham. Cuando eso no era Abraham, todavía era Abraham solo, sin H. El padre de la fe, le llama la Escritura. El padre de todos nosotros por la fe. Pero Abraham comenzó también con un encuentro con la palabra de Dios. Y ese encuentro presupuso una ruptura con un montón de cosas en la vida de Abraham. Porque cuando Dios comienza a hablar a tu vida, no es para continuar, para dejarte que tú continúes como estabas. Cuando Dios comienza a hablar en tu vida, Dios quiere llevarte a otra cosa. ¿Ven? Dios quiere empezar un camino diferente. Dios quiere rediseñar tu vida para bien, querido hermano, para bien. Mire, entonces Génesis 12, del 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oye, qué lindo es eso, ¿eh? Y serás bendición. Tú no te has puesto a pensar que la mayoría de nuestros pensamientos están orientados a que nos den bendición a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, qué lindo y qué maravilloso es ser bendición a otros, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 3: y ojo con esto, porque esto es una bendición, o esto es, digamos, un vaticinio de Dios que todavía permanece hasta nuestros días. Miren, dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay que tener cuidado con el pueblo de Israel. Hay que tener cuidado con las cosas que se dice sobre el pueblo de Israel. Después que la gente se emociona y empieza a veces a hablar 3 o 4 tonterías del pueblo de Israel. No es lo que dice, tiene esa promesa, ¿verdad? Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pues está Dios conversando con él. Amén. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Ahora, yo quiero que usted se imagine esto, porque estamos viendo el comienzo de una genética de fe de lo más interesante. Amén. Una genética de fe que llega hasta nuestros días. Pero yo no quiero que usted se imagine que Abraham estaba en un círculo digamos, espiritual, de adoradores a Jehová, donde todo el mundo estaba concentrado en las cosas de Dios, o todo el mundo pertenecía al pueblo de Dios. Y entonces Dios vino y le dijo a Abraham: oye, ven que te voy a sacar de tu tierra y de tu parentela. Y noten que precisamente el llamado de Dios es a que haya un corte con el lugar donde Él está y con la gente de la que está rodeado. Porque te voy a decir algo, y es lo que quiero que tú entiendas: que muchas veces cuando Dios viene a tu vida, Dios quiere sacarte del medio quizás espiritualmente tóxico o nocivo en el que te encuentras. ¿Ven? Aquí se trató incluso de una ruptura con su parentela, de una ruptura con un lugar físico, pero había algo más detrás. Puede ser en ocasiones una ruptura con lo espiritual. ¿Y tú sabes por qué? Aquí va esto que te voy a decir. Que no fue de que Abraham en un ambiente espiritual Dios lo llamó. Abraham pertenecía a una familia de idólatras. ¿Ok? Su padre Taré era adorador de dioses extraños.
O sea, esta gente no tenía un conocimiento de Dios. ¿Amén? Esta gente no se desenvolvía en un medio espiritual de fe. Esta gente vivía en un medio pecaminoso y tremendamente pecaminoso, en un medio idolátrico. Adoraban dioses extraños, falsos dioses. Vaya usted a saber cuántos dioses y qué clase de dioses adoraba Abraham y su parentela. Sin embargo, Dios lo interceptó. Amén. Amén. Dios vino a conversar con él. Y yo quiero decirte que Dios está a través de este ministerio, Dios a través de los acontecimientos que están ocurriendo en tu vida recientemente, Dios ha comenzado a conversar contigo. Amén. 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 Por eso digo, presta atención a las ideas de salvación que Dios está poniendo en tu corazón, porque es el tiempo de salir de ese medio espiritual tóxico, nocivo, pecaminoso en el que nos encontramos y abocarnos hacia lo nuevo que Dios nos quiere dar. Amén. Amén. Y todo comienza con una palabra. Dice el texto, y vamos a hablar más de este texto, pero por hoy dice: y Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Es: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Como si Dios te estuviera diciendo hoy: es tiempo de terminar con la vida de pecado, incluso que es muy probable que practiquen o que haya practicado tu familia, y ven a una vida espiritual, a una relación nueva conmigo que yo te daré. Amén. Amén, querido hermano. O ya los perdí ya. Entonces, la aparición, oye, la aparición de Dios, porque Dios se le apareció soberanamente. Dios escogió el momento y el día en que se le apareció a Abraham, de la misma manera en que Dios soberanamente tenía un día fijado para ti. Y tú y yo en tiempos antiguos, en tiempos pasados, andábamos en pecado, andábamos como nos daba la gana, andábamos haciendo por naturaleza las obras de la carne y las obras del mal, hasta que Dios se nos apareció. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Dios se aparece, hay un cataclismo, hay una catástrofe en el hombre, hay un cambio, algo se destruye, algo se rompe y algo nuevo y maravilloso surge. Amén. Amén. Entonces, Dios apareció en la vida de Abraham y Dios apareció en tu vida. Y la manera en la que Dios aparece en tu vida es que te habla. Gloria al Señor. Amén. Comienza a agitar tu vida y tu corazón con palabras que te llaman hacia algo diferente. Te llaman hacia una tierra espiritual diferente. Te llaman hacia un estilo de vida diferente. Te llaman hacia un camino diferente. Te llaman hacia un Dios diferente. Amén. Cualquiera que hayan sido tus dioses antes de esa aparición, cuando Dios se aparece, hay solamente un solo Dios, Él. Amén. Amén, querido hermano. Entonces, la aparición de Dios en nuestras vidas es el inicio de un cambio existencial y transformador. Escúchame, querido hermano, cuando Dios aparece en tu vida es para cambiar, para transformar. Y puse yo aquí, a propósito, para traer un cambio existencial. Tu existencia misma ya no va a ser igual. Se acabó Taré, se acabó la tierra de Arán, se acabó todo eso. Dios te lleva a un sitio distinto. Amén. Diferente. Entonces, si tú piensas que Dios está y tú estás en esa lucha, Dios está hablando conmigo, yo siento su llamado, yo siento su invitación hacia otra cosa, a romper con esta vida, con este estilo, pero ahí me estoy resistiendo. Yo te digo, esa lucha no termina nunca. Dios no te ha llamado para que estés exactamente en el mismo estilo de vida. Amén. No se puede tener falsos dioses y a Dios en el mismo cuerpo, en la misma existencia, en la misma vida. No se puede. Dios te está llamando a romper. A romper con el pecado, a romper con falsos dioses, cualquiera que sean hombres, sean imágenes, sean intereses financieros, lo que sea.
Dios tiene algo diferente para ti. Entonces, y esto es algo, déjame poner esto bien sólido en la fundación. Dios te está llamando para hacer de ti otra cosa. Si tú piensas, yo puedo salirme con aquello de ir a la iglesia, escuchar la voz de Dios y seguir viviendo como a mí me da la gana, o seguir haciendo los pecados, o seguir haciendo, o vivir a lo taré. No, estás equivocado. Dios tiene algo maravilloso para ti, nuevo. Dice, serás bendición, te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Te voy a engrandecer en primer lugar como ser humano. Amén. Voy a poner características y cualidades humanas, morales en ti que te van a engrandecer y te van a hacer alguien mucho mejor. Entonces, esa fundación de que cuando Dios se aparece es para cambiar, no para dejar a la gente, no para hacer una especie de híbrido entre el pecado y las cosas de Dios y las cosas del mundo y las cosas de Dios y las cosas del diablo. No, cuando Dios aparece en tu vida, Él quiere ser tu Dios. Te ha llamado para ser tu Dios, el único, para siempre, por toda la eternidad. Deja tu tierra y tu parentela y ven a lo que te voy a mostrar. Gloria a Dios. Amén. Eso es bien exciting. Ven a lo que te voy a mostrar. Dios tiene cosas nuevas que mostrarte. El mundo lo único que hace es reciclarte las mismas cosas, ponértela con un poquito de coloreta aquí, un poquito de coloreta allá, para que te digas, ay, fascinado, y después te llevan al mismo a la misma posición de frustración, de tristeza, de depresión. Y Dios dice, no, yo tengo algo nuevo, inagotable para ti. Yo voy a ser tu Dios para siempre. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Yo creo que usted no me está oyendo. Entonces, son buenas noticias. Por eso, ¿qué es lo que es el Evangelio? Dios está dando buenas noticias hace rato. Evangelio es una palabra griega que quiere decir buenas noticias, literalmente. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú oyes hablar de, ay, que el Evangelio, eso quiere decir buenas noticias. Dios está dando buenas noticias hace rato. Cuando Dios aparece, son buenas noticias. Amén. Dios te dio esa buena noticia a Abraham. Oye, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te mostraré y te engrandeceré y serás bendición para mucha gente. Voy a darte un sentido, un propósito, algo nuevo. Voy a colmar todas tus expectativas y las voy a sobrepasar. Amén. Ya no es igual, ya no será igual. Es un nuevo camino de vida. Entonces, yo quiero hoy traer en full circle lo que te he estado diciendo. Este llamado, esta inquietud santa, esta seducción, esta atracción que Dios está haciendo en tu vida es para algo nuevo. Algo se tiene que acabar. Un viejo estilo se tiene que acabar. Un nuevo lugar espiritual se tiene que abandonar. Algunas relaciones incluso van a tenerse que poner a un lado para abrazar esta nueva relación con Dios. Gloria al Señor. Porque Dios te quiere para sí. La Biblia dice que Dios es celoso. Lo dice con esa palabra. Entonces Dios no te está llamando a ti y a mí para vernos en la mezcolanza con el mundo. Dios nos está llamando para sí, para ser santo, apartado para Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Entonces algunas relaciones te tienen que ir. Esta fue fuerte, digo, deja tu tierra y tu parentela. A lo mejor hay una parentela nociva por ahí, pero a lo mejor no es ese tipo de parentela. Es otro tipo de persona o de representación humana que te está causando daño y que se tiene que ir ya. No, Dios no te está diciendo que te pelees con ella, ni que te falles con ella, ni que lo ahorques, o a él o a ella, sino que cortes por lo sano. Y yo no voy a dejarme contaminar más por una relación o por un acto que a Dios le agrada. Abandono todo eso y me entrego a lo nuevo que Dios me va a dar. Amén. Amén. Es un nuevo camino. Ahora bien, decíamos que es fundamentalmente, otra vez, miren, vamos a hablar de cosas internas que son muy difíciles de siluetear, pero son fáciles de entender para el que las recibe. Me refiero a esa voz interna, a ese llamado que Dios está haciendo en tu corazón, a esa inquietud, a esa seducción, a esa atracción hacia la figura de Cristo, hacia la palabra de Dios, a esa comprensión
de que vivir obediente a la palabra de Dios y en una correcta relación con Dios es lo mejor que puede ocurrir. A esa comprensión de qué significa la salvación, que es que Dios en Cristo Jesús tomó mi lugar y murió en una cruz por mí, y que si yo creo eso por fe, toda esa conversación que va explicando y abriendo e iluminando mi mente, mi corazón, para comprender lo que Dios me ha concedido. A esa conversación, ese diálogo interno, es el que yo quiero que tú prestes atención. Amén. Amén. Mira lo que dice, como le habíamos dicho, esta aparición de Dios no es otra cosa que un encuentro con la voz de Dios. Tú te estás encontrando con la voz de Dios en tu corazón. Desde hace mucho tiempo, hoy quizás aquí por primera vez, pero tú estás sintiendo la voz de Dios, el lenguaje especial de Dios en tu corazón. Mire, y así es como es. Ese despertar, ese encuentro, ese Dios me dijo, que solamente tú entiendes y sabes que es Dios. Así es como esto comienza, hermano. No es que te va a salir nadie por la esquina. Hay gente que está esperando una cosa así grande. Yo quiero que Dios me hable. Hace rato que Dios te está hablando. ¿Dónde está? Por la televisión. En el corazón. Esas ideas de santidad son de Él. Esa reflexión y esa preocupación con su palabra son de Él. Ese rechazo, temor o inquietud con el pecado, eso es Él. Amén. Ese gusto, ese renovado atractivo, ese deleite por la palabra, por los versos, por lo que se dice, eso es Él. Gloria al Señor. Amén. Esa curiosidad por ver cómo sería mi vida si realmente de una vez y por todas dejo mi tierra y mi parentela y me entrego a Dios, ese es Él. Esa es la voz interna de Él. Esos textos que play again and again, o que suenan una y otra vez en mi mente, ese es Él. Esa música cristiana con la que me levanto, que no se va y está allí, lo oí por primera vez y no se me quita. Eso es Él. Eso es el diálogo interno del Espíritu Santo en tu vida. Gloria a Dios. Amén. Dice 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 14. Dice, pero oye, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es mediante la santificación por el Espíritu? Es esa atracción, esa separación, esa conversación interna del Espíritu Santo y la fe en la verdad, dice, el cual, oiga esto, os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otra manera de decirlo es llamado. Amén. Vamos a cambiar. Te he hablado de conversación interna, ¿verdad? Te he hablado de un mover del Espíritu. Dice mediante el Espíritu. ¿Y quiere decir eso? Que la herramienta que Dios usa es el Espíritu Santo, que internamente comienza a traerte hacia la palabra, hacia Cristo, y eso se constituye en otra cosa que un llamado. Un llamado. Amén. Porque yo quiero decirte algo hoy. Dios te está llamando. Amén. Con una voz dulce, única. Amén. Con un diálogo, con una lengua, tanto que le gusta a la gente poner las lenguas, con una lengua espiritual única para ti. Dios te está llamando. Mire, 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, oiga esto, de los tiempos de los siglos. Un día tengo que hablar aquí de la elección y la predestinación, pero no me voy a meter ahí, pero está clarito en ese texto. Ahora, llamado. ¿Amén? Llamado, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham? Lo llamó. Lo llamó. Por eso los cristianos manejamos este término de llamamiento. Y en teología, en lo cual yo no me voy a meter, se le llama esto que yo le estoy diciendo a ustedes,
el llamamiento interno del Espíritu Santo. Es un llamado que nadie ve, solamente tú lo percibes con los ojos o con los oídos del Espíritu. Amén. Por eso Cristo decía, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Y decía, el que tenga oído oiga, el que tenga ojos para ver. Porque es una manera diferente del Espíritu Santo de llamar. Dios te está llamando, querido hermano. Amén. Amén. Es un llamamiento santo, distinto. No te está llamando para que vayas a un trabajo, no te está llamando hacia sí. Y yo quiero que tú entiendas eso hoy. Y no luches más contra ese llamado, porque es Dios llamándote hacia sí. Y Dios no te está llamando para destruirte, Dios te está llamando para salvarte. Dios no te está llamando para hacerte un infeliz. Dios te está llamando para bendecirte. Fíjate que lo he dicho, para darte felicidad. Que hay gente que piensa que es eso. Pero Dios te está llamando para darte bendición y para darte vida eterna. Gloria al Señor. Una vida indestructible. Amén. Amén, querido hermano. Entonces, atiende ese llamado. Entonces, lo que hablamos de conversación interna, conversando con Dios, no es más que un llamado interno. Mire, 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber, escucha, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, anatema quiere decir como maldición o como que no le interesa. Y dice, ahora dice el texto, en contraposición, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si Cristo cada día es presentado delante de ti como Señor, es porque el Espíritu Santo te está llamando. Amén. Ha iniciado una conversación cuyo final, o digamos intermedio, porque esa conversación sigue, sea Cristo Jesús. Entonces, esa conversación, ¿para qué es, pastor? Para que te encuentres de una vez con Cristo Jesús. Amén. Esa es la buena tierra a la que Dios te está llamando. Esa es la fe y la verdad, que Cristo Jesús es tu Salvador, que Cristo Jesús es Dios humanado y que en Cristo Jesús tú obtienes para siempre perdón de todos tus pecados y una vida eterna e indestructible y ser parte de la familia y del pueblo de Dios. En Cristo Jesús ya tú no estás más perdido, en Cristo Jesús eres encontrado. Amén. Amén, querido hermano. Entonces esa voz, escucha bien, esa voz, ¿en qué consiste esa voz? Esa voz atrae. Esa voz atrae. Esa voz tiene la capacidad, atrae una obra del Espíritu Santo que convierte a Cristo en atractivo, en alguien al que ir, en alguien al que creer, en alguien al que dedicarle su vida, en alguien al que unirse para siempre. Mire, y Cristo lo especificó en Juan 10:27. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo, venga, deja tu tierra y tu parentela y venga a la tierra que yo te mostraré? ¿Qué fue lo que hizo? Dice ahí, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. ¿Escuchaste? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces esa conversación, esa voz de Dios, esa seducción es para que tú le sigas, querido hermano, hermana que estás aquí. No te quedes allí, haz como Abraham. Dile, Señor, yo voy. Aquí estoy contigo. Voy a caminar contigo. Voy a donde tú me lleves. Voy a la nueva tierra. Voy a la nueva vida. Amén. Ven, entra en mi vida, en mi existencia, en mi entorno. Y sácame de aquí y llévame a otra cosa, Señor. Entonces las ovejas, esas que son despertadas, iluminadas, vivificadas por el poder del Espíritu Santo, por esa conversación interna, responden positivamente, les siguen. Yo quiero decirte algo, hermano, esa atracción de la que yo te he hablado es la evidencia de que tú eres su oveja.
Nadie es atraído hacia Cristo Jesús si Dios no lo atrae. Amén. Amén. Entonces, si se despierta el Señor Jesús en tu vida hoy en día, es porque tú eres una oveja de Jesús que está recibiendo su llamado. Y ante ese llamado no puede hacer otra cosa que seguir. Por naturaleza, la oveja sigue el pastor. Amén. Amén. Es una voz que atrae. Miren Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Y eso lo que quiere decir es que las palabras de Jesús traen el poder que vivifica. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que yo puedo oír cualquier palabra de cualquier persona y ella no vivifica mi alma. El día de mañana me olvidé de ella, no producen nada. Pero las palabras de Jesús me atraen hacia Cristo Jesús, traen vida en sí mismo, despiertan en mí lo que estaba muerto y generan en mí, tienen la capacidad de generar en mí la fe. Son unas palabras distintas. Es como si esas palabras tuvieran contenida una potencia que explota cuando chocan con nosotros y activan la vida en nosotros. Amén, Señor. Amén. Y él lo dice, las palabras, los teólogos han manoseado mucho ese texto y todos coinciden que lo que quiere decir es que las palabras de Cristo son la única que traen esa potencialidad, que hacen que el Espíritu Santo active al receptor para que el receptor reaccione a la palabra. Amén. Amén. ¡Wow! Cosa tremenda, ¿verdad? Gloria al Señor. Las palabras de Jesús traen el poder de activar al receptor para que el receptor reaccione a ella y la siga. Amén. Amén. Por eso, hermano, cuando Dios habla, algo pasa. Amén. Yo puedo pararme ahora aquí, fíjese, yo puedo pararme aquí ahora y decir, surge un árbol aquí en el medio. No pasa nada. ¿Dije la palabra? Claro que sí la dije. Pero no cargaban el poder necesario para hacer eso. ¿Verdad? Y yo puedo por ahí seguir y decir todo lo que se me antoje. Surge un árbol aquí. ¡Bum! Ábrase aquí el cielo y váyase el sol y venga la luna. Yo puedo decir todo lo que me da gana y mi palabra viaja vacía por todos lados y no sucede nada. Pero cuando Dios habla, si Dios dice surge un árbol aquí, el salga corriendo que esto va a salir el árbol aquí. Amén. Por eso dice, mi palabra no vuelve a mí vacía. La palabra de Dios es la única palabra que tiene el poder sobrenatural, omnisciente, omnipotente detrás de sí. Gloria al Señor. Por eso hay que tener cuidado cuando Dios habla, porque es como algo que sale y ya no vuelve para atrás. Cuando Dios habla, el poder se desata. ¿Te das cuenta? Por eso a veces a los profetas en el Antiguo Testamento le tenían miedo. Cuando Samuel se apareció a la casa de David, que andaba buscando el rey David, el padre de David se lo dijo: oye, ¿es buena tu venida? O tú traes algo ahí. Tenía miedo que fuera a pronunciar algo de parte de Dios, porque la palabra de Dios cargaba en aquel momento, delegada en los profetas, cargaba aquel poder. Entonces cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, algo en Abraham cobró vida, y Abraham no podía hacer otra cosa que salir corriendo para donde Dios lo estaba llamando. Por eso cuando el Jesucristo te llama, cuando te dice mi oveja, cuando te dice ven a mí, cuando comienza a hablar de ti, algo se renueva. Como dice la canción esa muy famosa, pero hay algo raro dentro de ti, se mueve y comienza ese poder de Dios a traerte hacia Cristo Jesús. Estamos, hermano. Cosas grandes suceden cuando se está bajo la influencia de Dios. Por eso venir a la iglesia los domingos es una cosa tremenda, porque ahora mismo todos ustedes están bajo la influencia de ese poder de Dios, y esa palabra está obrando en tu corazón. Esta palabra, que no es la mía, es la de Dios. Amén. Las palabras de Jesús traen el poder que vivifica. Déjame darle para terminar dos aplicaciones. Ya voy a terminar. Dos aplicaciones. Número uno, escucha y actúa a este llamado con indicaciones.
¿Tú no viste lo que dice el texto? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque ese llamado trae indicaciones. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Volviendo a llamar tu atención interno de la palabra. ¿Qué está diciendo Dios? Pregunta individual para ti. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué tienes que seguir? Abraham fue tal dijo, deja tu tierra y tu parentela. Pero a ti, ¿qué te está diciendo que dejes? ¿Qué está diciendo que tiene que cortarse? ¿O qué está diciendo que tienes que hacer? Tú sabes que puede ser una cosa tan sencilla que Dios puede estarte diciendo, hija mía, hace tiempo, hijo mío, que no lees mi palabra. No abres una Biblia. O te está diciendo, hija mía, hace rato te está diciendo que tienes que perdonar a tal persona o reconciliarte. O hace tiempo que tienes que tratar con ese ego, o esa rebelión, o esa desobediencia. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué hace la oveja? Sí, Señor, aquí estoy. Es cierto, Padre, hay en mi corazón orgullo, hay en mi corazón rebelión, hay en mi corazón contienda. Ayúdame. Yo te sigo. Entonces, escucha, pero espérate, yo le estoy poniendo eso a cristianos. Pero ¿qué si tú eres uno de los que como Abraham Dios se le acaba de aparecer? ¿Y cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son: reconóceme y haz una profesión de fe en tu vida. Invítame a ser el Señor de tu vida. Eso es lo que quiero, como dice el texto, que no tiene que ver con eso, pero bueno, es interesante, se llama a la puerta. Entonces, escucha ese llamado con indicaciones. ¿Qué te está diciendo? ¿A dónde te está llamando? A rendirte tu vida, a decirle, Señor, perdóname, sálvame, por favor. Amén. Yo quiero que me salve. Dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Tú sabes quién es el que da? La buena tierra. Amén. ¿Y qué es lo que hace la buena tierra? Escucha y entiende. Oye y sigue la voz de Jesús. Amén. Y da fruto. Amén. Sí, Señor, aquí estoy. Porque obedecer hace que florezcan en mí capacidades y virtudes que yo no tenía. Y que me van a librar de un montón de problemas. Y van a traer una gran cantidad de gozo a mi vida. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Ese es el número 1, aplicación número 1. Y la aplicación número 2, disfruta tu elección. ¿Escuchaste? Porque todo no puede ser ahí la mamonía, como dice el hijo mío. No, disfruta que Dios haya fijado su vista en ti. Que Dios te llame su oveja. Que Dios haya salido al vacío de tu vida, a tu idolatría o a tu pecado y te haya dicho, oye, ven conmigo. Ven a Cristo Jesús. No cantábamos eso. Pecador, ven a Cristo Jesús. Que Dios haya iluminado tu ser y te haya escogido. Mira lo que dice Salmo 65:4. Dice, bienaventurado, oye esto, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Oíste eso, hermano? Amén. Oye, no, tú no lo oíste bien. Dice, bienaventurado el que tú escogieres, dice, y atrajeres. Recuérdense que he estado tirando esa palabra aquí constantemente: seducción, atracción, etc. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Entonces disfruta. Si tú estás sintiendo, yo no estoy diciendo que no seas responsable y atiendas a esa voz, al contrario, eso es lo primero que te digo. Pero lo segundo es, disfruta por medio de la alabanza, del cántico, del gozo, de la alegría, del servicio, de
las primeras experiencias, de eso que se llama el primer amor, de ir aprendiendo las primeras cosas, los primeros rudimentos. Disfruta de que tú has sido escogido por Dios y has sido atraído hacia Él. Toma un poco, hermano, mira, toma un poco de gozo en tu vida. Toma un poco de gozo en tus labios si tú te sientes atraído. Hay gente que tú lo oyes, ¿no? Y todo es que hay problema, y esto y lo otro y aquello. Ya, no hay otro tema de conversación. Hay gente que no sabe conversar si no es de lo negativo, de problemas, de desgracia, de problemas que hay incluso lejos de él. Hay gente que está preocupada por lo que está ocurriendo por allá lejos. No estoy diciendo que seamos cínicos y seamos, pero dale un poco, deja que el gozo y la alabanza y un poco de júbilo, pregúntate eso, ¿hay júbilo en mi vida por haber sido escogido? Amén. 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 Hay júbilo en mi vida por ser atraído hacia Dios. Trata y tu hermano colabora también. Cuando tú ves a la gente que está hablando negativo, trata de decirle algo positivo. ¿Eh? Por lo menos dile, pero estás vivo, ¿no? ¿Amén? Gloria a Dios. Te has trabajado, tienes carro, ¿verdad? ¿Sabes cuánta gente no tiene carro? Tienes un techo, ¿verdad? ¿Sabes cuánta gente no tiene techo? ¿Eh? Pero ¿sabes cómo lo puedes bendecir completamente? Dile, pero tienes a Dios. Amén. No eres un hijo, no eres una hija de Dios. Entonces, disfruta tu elección, querido. Trae un poco de júbilo, de alegría, de celebración a tu vida. Oiga, que hay muchos motivos para llorar y para... Entonces, pues aprovechemos lo bueno. Vengamos a la casa de Dios y alabemos. Aprovechemos la comunión con los hermanos. Dice la Biblia, fíjense que miren, yo no he visto un solo texto en la Escritura que diga: desanimados los unos a los otros, así como lo hacéis. Hablen de desgracia y de enfermedades unos a los otros, así como lo hacéis, que eso está muy bien. No, dice animados, dice la Escritura, unos a otros. Animados unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es mi última aplicación. Disfruta tu elección. Disfruta que eres bienaventurado, porque el Dios soberano del universo te escogió y te atrajo hacia sí. Y tú eres querido y querida para Él. Amén. Amén. Dios te bendiga.